Ahí está ya, perfecto. Ok. Entonces, estamos acostumbrados a ofrecer a una persona, a un potencial cliente comprador, pues ya sea una propiedad, un bien, digamos, un bien inmueble, ¿no? Una casa o un terreno, nacionales. Estamos hablando de compradores nacionales y de vendedores nacionales mexicanos. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, se incorporan en un momento dado vendedores extranjeros, que para el extranjero es un tema también muy interesante, van a ver cuál es la relación, ¿no? Y por el otro lado, el cliente. Yo tengo una pregunta para ustedes. Por ejemplo, aquí en la Riviera Maya el turismo es una de las actividades esenciales. También en este caso en la península de Yucatán, en el estado de Yucatán, eh, en el estado de Campeche, llega mucha gente de los Estados Unidos. La mayoría del turismo que recibimos en México, el incoming tourism, viene de Estados Unidos y de Canadá. ¿Eh? Ha disminuido un poco el ingreso, la llegada de turistas europeos. Ustedes saben, la pandemia, ¿no? Pero se está recuperando, nos estamos recuperando. Muchos hoteles reportan beneficios en este momento, un incremento enorme de la presencia turística. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Qué sucede si de repente un turista dice, yo quiero comprar tierra, quiero hacerme de una propiedad? Un turista americano, pongamos que es norteamericano, estadounidense o digamos todavía canadiense. Se acerca y dice, yo voy a buscar a los mejores vendedores de colorines. Vamos a ver que me digan ellos si pueden, ¿qué puedo hacer? ¿Ustedes qué opinan? Una persona extranjera viene como turista, en calidad de turista, con visa de turista, ¿puede comprar una propiedad aquí en el país? ¿Sí? ¿Yadira? ¿Sí? ¿Tú piensas que sí? Ok. ¿Seguro? Sí Ok. puede, solo Sí puede, habría claro que que sí. preguntarle. Adelante, Marce. Marcela, no te vemos, Marce. Tenemos Ay, sí, alerta. es que estoy persiguiendo a mi hijo, entonces no puedo ¿Hijo? prender la cámara. Pero sí puede comprar tierra o alguna propiedad dentro del país. Solamente habría que preguntarle dónde está ubicada la propiedad, pues para ciertos lineamientos que se piden. A ver, ¿cómo cuáles? Me parece que son 100 kilómetros de la frontera y 50 de playa o al revés. La verdad no estoy segura. Si está menos de 100 de frontera y menos de 50 de la playa, se le pide fideicomiso. Sí, es la manera más segura. Sí, miren, cualquier persona que inclusive quiera hacer inversiones aquí en México, puede decir, bueno, quiero crear una empresa. Lo único que tiene que hacer es apegarse a las leyes mexicanas. No va a poder administrar esa empresa si quiere ser una empresa, pero si compra un terreno, es muy probable que alguien le diga, mira, puedes comprar, vamos a Majagual, vamos a Tulum, y ahí hay terrenos que son ejidales y te podemos dar bien barato ahorita, porque no se están pagando derechos, ¿no? Sí, sí es. Claro, son documentos, son terrenos que en un momento dado no tienen una certeza jurídica. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y por el otro lado, pues sí puede adquirirlo, pero el mejor mecanismo es el convenio o contrato del trust. ¿Sí? En Estados Unidos se le llama trust, aquí le llamamos fideicomiso. Es un instrumento muy particular que en un momento dado le va a permitir a esta persona hacer sus inversiones y va a conservar todos sus derechos sobre la propiedad con la garantía y el apoyo de la institución bancaria que escoja. Les voy a mostrar en un momentito sí, cuál es el procedimiento. Pero efectivamente sí, es un mercado potencial que la verdad pues no se puede dejar de lado, ¿no? Sobre todo porque prácticamente
Actualmente los mercados se han abierto. Los mercados están evolucionando. ¿Okay? Mucha gente de otras regiones del país viene actualmente al sureste de México. Y tenemos una gran reserva de agua, no tenemos problemas con eso. Hay atractivos naturales. El 90% de los días de cada año prácticamente tenemos un clima pues, bastante agradable. Pregunta, ¿pueden ver la presentación en este momento? Está cargando, dice. Perfecto. Ya. Ya la tenemos, sí. Muy bien. Vamos a darle velocidad. Y sí, efectivamente. Miren, a raíz de la Revolución Mexicana, en el año de 1917, se establecieron una serie de lineamientos. De hecho, este artículo 27 constitucional en sí mismo debería haber ocupado el lugar de la Constitución, porque eran lineamientos, eran normas que en un momento observaban sobre todo proteger los recursos de la nación, de la tierra, el agua, los minerales, sí, que serán los árboles, todos. Y resulta que como parte de ese patrimonio también tenemos las costas, ¿sí? Ya saben que tenemos aguas que son territoriales, pero resulta que este artículo, pues, sobre todo, prohibía la venta de terrenos a personas extranjeras. Hubo modificaciones y se estableció que prácticamente ningún extranjero podría adquirir en una franja de 50 kilómetros de la costa, ya sea en el Golfo de México o prácticamente también en la costa del Pacífico. Y en cuanto a las fronteras, la frontera con los Estados Unidos son más de 1000 kilómetros, prácticamente pues colinda con varios estados, como nosotros, Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas. Bueno, pues en una franja de 100 kilómetros, a partir de la frontera hacia el interior, una persona extranjera no podría adquirir. Y en el sureste igual, hacemos frontera con Belice y con Guatemala. Ahora, veamos. Entonces, estamos observando si están viendo ya la presentación. ¿Se pueden observar ya? ¿Ya les terminé de cargar? Sí, Enrique, sí la podemos observar. Perfecto. Ahí está. Entonces, el fideicomiso, como pueden ver aquí, es un contrato en el que prácticamente el fideicomitente le va a transmitir a esta sociedad, a alguna institución fiduciaria, la propiedad o la titularidad de dos o más bienes o derechos, según sea el caso. Esto siempre que sea destinado a fines lícitos y determinados. En este caso se encomienda este tipo de, pues bien, a una institución fiduciaria. Como se trata de un contrato, siempre va a haber responsabilidades que van a afectar a las personas que celebran el contrato. Vamos a ver quiénes son los sujetos del fideicomiso. Del lado izquierdo pueden ver que dice trust, porque esa es la manera en cómo se conoce el instrumento en los Estados Unidos en inglés, ¿no? Trust, confianza. En este caso van a participar el fideicomitente, el fideicomisario y el fiduciario. Pero ¿quiénes quieren este rol? ¿Quiénes son esas personas? Fíjense, esto es bien importante. El fideicomitente es esta persona física o moral que aporta al fideicomiso bienes o derechos de su propiedad, estableciendo las condiciones para su administración y su distribución. Es decir, que prácticamente en un fideicomiso, una persona física, un hombre o una mujer, con personalidad jurídica, pueden hacer una venta. También, igualmente, en este caso, una organización, una empresa, que sería la persona moral, ¿sí? Esta es la diferencia entre la persona física y la persona moral, ¿sí? Ahora, si en algún momento dado
existen o se dan términos jurídicos que les parezcan algo complicados, díganmelo inmediatamente, ¿sí? Como les comento, yo soy abogado y de repente, pues a los abogados nos da por hablar muy jurídicamente, pero en este caso vamos a bajarlo a nivel plan de tierra, a nivel de broker, a nivel de representante de ventas, a nivel de promotor, en un lenguaje que sea, en un léxico que sea adecuado para nosotros, ¿no? Ahora, el fiduciario o institución fiduciaria va a ser la institución, va a ser el banco que recibe en propiedad fiduciaria dichos bienes o patrimonio fideicomitido, con la misión de cumplir estas disposiciones o fines establecidos por el fideicomitente. Miren, la palabra fiduciario, fideicomitido, fideicomiso, también se deriva en este caso del latín, que también se convirtió en el romano, en el italiano, en los romances, y es la palabra fiducia, fidare, fiar, creer, confiar, ¿sí? En que esa es la relación en cuanto al significado de la palabra. Entonces tenemos que el fiduciario va a ser la institución, el banco que va a llevar a cabo la operación, que va a garantizar esta propiedad. Y el fideicomisario es la persona que recibe el beneficio. Entonces tenemos el fideicomitente, que es el que vende, y el fideicomisario, que es el que va a comprar. Y en este caso, la institución fiduciaria es el banco. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O la institución de crédito. ¿Alguna preguntita? ¿Sí? ¿Sí ves que queda claro? Para mí sí, todo claro. Gracias, Perfecto. Enrique. Perdona, Marcela, Víctor. Todo súper claro, muchas gracias. Ya Perfecto. le tomé captura. Muy bien. La cuestión es que sí es bien importante. Sí, en el caso de México, pues existen varias instituciones. Vamos a ver dentro de esta presentación cuáles serían los bancos más recomendables, ¿no? O más recomendados. Pero hay algo muy importante. Esta operación siempre se va a realizar a través de un notario público. Casi siempre. ¿Por qué digo casi siempre? Porque también hay corredores, hay corredurías públicas. Tiene ciertas funciones, pero no abarca todo el área, todas las materias que comprende el derecho notarial. ¿Sí? El notario va a ser la persona que va a certificar todas estas operaciones. Entonces, siempre va por ahí. Sí, Steve. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un notario y un corredor? Bueno, precisamente que en algunas operaciones no participa el corredor. Sí, por ejemplo, en el caso de los fideicomisos, la figura legal no le permite hacer ciertas operaciones. Ellos más que nada van a garantizar y van a participar en operaciones de compra y venta, ¿sí? Operaciones, créditos bancarios, sí, claro, que será contratos, en algún momento dado, pues, otros tipos de operaciones que se buscan financiamientos de algunas empresas, inclusive privadas. ¿Eh? Su actividad está más bien encaminada a la cuestión meramente económica. ¿Sí? En cambio, en este caso, el notario, sí, es un fedatario. Este personaje, por ley, tiene la obligación de llevar un control sobre cada una de las operaciones. Veremos que, por ejemplo, llevan un registro, llevan libros en los que se van a escribir todo ese tipo de operaciones y van a tener la obligación de mantener esos documentos por lo menos 10 años. O sea, que es una situación diferente, pero por la cual, por esas atribuciones, el notario tiene más credibilidad y tiene mucha mayor fuerza su participación. ¿Sí? Esa es la diferencia, más que nada. En este caso nosotros somos corredores. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos ese tipo de cosas ya de trámites ante una institución bancaria y demás, ¿no? Nosotros lo que estamos ofreciendo, pues en este caso son las propiedades,
damos a lo mejor con esta empresa, pues algún crédito, pero es propiamente de la empresa. Sí, ¿Es correcto? sí, y ahí hay algo muy importante en el que prácticamente el corredor puede realizar trámites, pero no puede otorgar una fe que lo que él diga es correcto. Miren, por ejemplo, Pero estás hablando de una correduría pública, ¿no? así es. No de un corredor inmobiliario, que son dos No, cosas no de un corredor diferentes. inmobiliario, Ah, ok, correduría ok. pública. Sí, pues Sí, es son una diferentes correduría las cosas. pública. Así es. Por ejemplo, en el caso, digamos, un contrato, un notario, por ejemplo, puede, pues, avalar las firmas de un contrato de compra. Si el cliente le dice, oiga, entonces ya quedó legalizada la compra. Bueno, pues yo no tengo que ver nada en absoluto con el contenido del contrato, simplemente estoy ratificando firmas. Ahí, nada más hasta ahí. Así llega su responsabilidad. En el caso del corredor, ellos prácticamente lo que se van a orientar más bien es en la operación, pero no van a dar fe, no van a tener ninguna responsabilidad. Sí, simplemente va a ser el proceso. ¿Sí, ve? Yo ahorita acabo de ir a hacer una inscripción de un crédito precisamente de una propiedad, pero me llamó la atención. Esa propiedad estaba en un fideicomiso, pero el cliente italiano hizo una empresa Uh-huh. que la hizo con una correduría pública. Uh-huh. Entonces, con el corredor público se puede, por ejemplo, digo, no los quiero enredar, pero en ese caso me llamó la atención porque la empresa, el italiano, la hizo con una correduría y ya Sí. posteriormente se llevó a cabo el fideicomiso con un banco y un notario. Es Así correcto, es, ¿no? así es, así es. En este caso, por ejemplo, la correduría, e inclusive el mismo personaje, en un momento dado, podría realizarlo con un abogado, ¿no? Siguiendo siempre los lineamientos que marca la ley de operaciones mercantiles. ¿Sí? Y hay una ley de sociedades mercantiles también. Y en ese caso, tanto el corredor como el corredor público, como el notario, pueden participar. Pero en el caso del fideicomiso, el corredor no. Solamente el notario. Y ahorita vamos a ver el por qué. ¿Okay? Bueno, miren, aquí tenemos de nuevo este concepto que les comentaba acerca de las zonas restringidas. Entonces, una persona extranjera puede comprar terrenos, de propiedades, y la zona restringida, recuerden, son 100 kilómetros en la zona de las fronteras y 50 kilómetros de la costa, ya sea el Golfo de México, ya sea la zona del Pacífico, pero por ejemplo, hay lugares, como es el caso de Baja California, siendo que solamente es una franja, ahí es una zona restringida para ellos. Entonces, acuden sobre todo, más que nada, a los fideicomisos, en los que los propietarios y los que van a administrar la propiedad van a ser siempre los bancos, las instituciones de crédito. ¿Sí? Ahora miren, ha habido cambios. En este caso, sobre todo aquí en la zona de la Riviera Maya, sí es algo muy popular. Y desde el 73 el gobierno mexicano ejerció esta, digamos, prudencia económica, permitiendo estas inversiones en zonas restringidas, sobre todo aquí en la región. Fideicomiso bancario, el fideicomiso, y prácticamente toda la costa del Pacífico. Son regiones, son áreas que están abiertas a la explotación. Pero ¿qué es en sí el fideicomiso bancario? Ojo, es una transacción de fideicomiso para la compra de bienes raíces que se realizan por un banco en nombre del comprador. ¿Ok? John Smith quiere comprar en México, pero requiere de una garantía. ¿Sí? Quiere comprar aquí en la Riviera Maya o quiere comprar allá en Yucatán. ¿Qué sucede? Si los terrenos se van a encontrar a una distancia de 50 kilómetros, una franja de 50 kilómetros o hasta 80 kilómetros. Recuerden que la ciudad de Mérida, por ejemplo, se encuentra a 30 kilómetros de la costa.
Entonces, entra dentro de este parámetro, ¿sí? Entonces, prácticamente en un momento dado, el banco va a actuar como un fiduciario y el comprador como beneficiario. El comprador va a ser el beneficiario. Quien va a administrar, quien va a realizar la operación, van a ser los bancos. En otras palabras, para que no se me confundan mucho, un fideicomiso le da el derecho de administrar la propiedad. Va a ser el banco, va a ser la institución bancaria, fiduciaria, que se va a encargar de la administración de la propiedad. Bajo los términos de la transacción, el banco va a poseer el título sin ningún beneficio. De ahí que los servicios de esta operación del fideicomiso tengan un costo por parte de los bancos. Y además, vamos a ver ahorita el proceso, cuáles son los documentos que se requieren. En un momento dado es el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Gobernación, quien va a otorgar esos permisos. Y existen ya tarifas, precios establecidos, muy independientemente también de los servicios que va a cobrar, en este caso, el notario público. ¿Okay? Y al mismo tiempo el comprador se convierte en propietario legal de la propiedad comprada. Con esta operación se va a convertir en el propietario legal, con el derecho de alquilarla, venderla, mejorarla e inclusive beneficiarse de ella como mejor le convenga. Es decir, si en un momento dado hace una compra, por ejemplo, de una propiedad, una casa grande, y la convierte en un pequeño hotel, un Airbnb, ¿lo podrá hacer? Claro que sí. Adelante, ya dirá. Si un extranjero tiene una propiedad aquí y la tiene en fideicomiso, pero él pues ya tiene la propiedad pagada en su totalidad, ¿él puede sacar una hipoteca con ese mismo fideicomiso de esa propiedad? No directamente él. Acuérdate que Primero, sí, primero se tiene que cancelar sí, así es. o sea, esa operación para posteriormente poderla vender, pero sí se puede. Claro. Es decir, primeramente estamos hablando de el control que tiene el banco sobre la propiedad. Y en un momento se cancela y ya queda él como propietario. Ahora, esto es muy importante porque en el contrato se establece el periodo del fideicomiso. La operación se va a hacer nuevamente ante notario, se hace la cancelación y se solicita prácticamente pues un nuevo apoyo económico. Claro que sí se puede hacer. Y en este caso en particular únicamente se trata de cumplir con ciertos requisitos, formatos que ya están establecidos y claro, tenemos que la garantía con otros créditos bancarios va a ser la misma propiedad. De ahí la legalidad y la importancia del fideicomiso, cosa que no sucedía hasta antes del 73, todavía hasta por ahí del 80 había unas operaciones que no eran muy renuentes, los bancos eran muy renuentes. Por ejemplo, aquí muchas empresas compraron, primero que nada rentaron terrenos para construir los hoteles. Eran contratos de renta. Y después de esto se hace la reforma y pasaron a los fideicomisos. Las grandes cadenas hoteleras en todo el país han obtenido extensiones enormes de terrenos gracias a estos fideicomisos. ¿Sí? Y inclusive después ya de que se termina, se va a terminar este periodo, se cancela y se puede solicitar un crédito, solicitan créditos. Pero es que muchos hoteles aquí han crecido tanto, ellos no desembolsan nada. Le sacan el mismo dinero al banco y el banco lo sigue gestionando. Les comentaba, el banco no va a ganar nada de eso, excepto por el crédito, el dinero que le está suministrando y a su vez va a administrar la propiedad a la cual se le va a aplicar ese capital. ¿Sí? Ahí es donde está el asunto. Sí, adelante, Ivette. Es porque finalmente cuando tienes fideicomiso, pues al banco lo que le conviene es estar cobrando cada año, ¿no? Lo que está él recuperando de ahí, y dependiendo de la zona, de la ubicación, de la propiedad y todo el rollo. Sí, vamos a ver ahorita un poquito más adelante cuáles son los impuestos que tiene que pagar, cuáles son los que tiene que pagar, y entre ellos precisamente está el servicio del usufructo, ¿no? El uso del fideicomiso,
Y hay una cantidad fija que se establece según el valor de la propiedad que paga cada año. Cada año se está renovando. Efectivamente, muy bien. Entonces, este artículo 27 nos habla sobre estas restricciones. Hay una situación muy importante, fíjese. Ahora, dentro de la zona restringida, los extranjeros no pueden adquirir el dominio directo de las propiedades. Allí únicamente pueden adquirir derechos de carácter de fideicomisarios dentro de un fideicomiso, y para eso se va a requerir previamente un permiso. ¿Quién otorga el permiso? La Secretaría de Gobernación. Ahora, dentro de esa zona restringida, prácticamente se pueden desarrollar, por ejemplo, en una propiedad, un terreno, pueden construir casas. ¿Será que puedan construir estructuras con un fin comercial? Claro que sí, también. Entonces ahí, por ejemplo, es otro beneficio y otra garantía para el inversionista. El objeto de este contrato de fideicomiso debe ser permitir el uso y el aprovechamiento de los bienes. Es una característica que es importante. Sí, entonces, ¿para qué existe, no? ¿Para qué van a pagarle? Tercero, en este caso, sin que se entienda que son plenamente dueños de ellos, sí van a poder usufruirla, van a poder explotarla. ¿Se acuerdan lo que les comentaba? Que si una persona extranjera viene al país y dice, bueno, yo me quiero comprar, poner una empresa, ¿lo puede hacer? Claro que sí, siempre y cuando, por ejemplo, entre en sociedad con una persona local, en el que la mayoría de las acciones sean a favor del inversionista local. Y no la va a poder administrar. Aunque el de las órdenes y las instrucciones, va a existir un administrador nacional. ¿Sí? Esto ya depende del tipo de sociedad en la que se vayan a instituir. ¿Ok? Ahora, en este caso, la duración de los fideicomisos es de 50 años, renovables una vez concluidos. O sea, por lo menos son 50 años. Digamos que los trámites para hacer los procesos se van a hacer, como les comentaba previamente, a través de los notarios públicos, y ellos también van a hacer la operación de compra-venta o la constitución de este fideicomiso. También es importante que les aclare algo. Hay un costo para el extranjero que adquiere un inmueble fuera de la zona restringida, ya que solo firma el convenio, que ya se mencionaba previamente, y tratándose de la expedición de permisos. Aquí ya vamos a hablar de dineros. Para constituir un fideicomiso en la zona restringida, esta tiene un costo por lo menos es de 15,530 pesos. Ahora, vamos a ver los precios actualizados, dependiendo mucho del valor de la propiedad. No todo el mundo sabe que esto es posible para los extranjeros que desean comprar bienes raíces, ya sea frente a la playa, y que este proceso es más que nada legal y seguro. ¿Qué le va a dar esa seguridad, esa certeza jurídica? Pues que todo se va a hacer bajo los auspicios de la ley mexicana. Y precisamente esta es la función del notario público. Un extranjero puede comprar a través de fideicomiso bancario o mediante el registro de una corporación mexicana. Con lo que les comentaba, que se asocie con alguna persona mexicana o con una sociedad mexicana. Una persona moral extranjera, o sea, una empresa extranjera, también se puede asociar con una empresa local y pueden iniciar operaciones. También los extranjeros podrían abrir aquí mismo en México sucursales, siempre y cuando sí se rijan a través de las leyes de operaciones mercantiles. Pero para comprar terrenos, para comprar propiedades, sobre todo en regiones como la zona junto al mar o cerca de la frontera, ya la cosa cambia. Aquí les voy a mostrar un mapita que marca precisamente cuáles son los estados limítrofes, en este caso con los Estados Unidos. Yadira levantó la mano, Enrique. Sí, adelante, Yanni, perdón. Estoy observando. Otra pregunta, para que el fideicomiso se lleve a cabo, el banco tiene que cerciorarse que la empresa que le está vendiendo al inversionista el inmueble o la tierra esté totalmente con certeza jurídica y legal, ¿verdad?
Claro que sí, precisamente es uno de los conceptos. Un poquito más adelante les voy a proporcionar la lista de documentos que se requieren. Y uno de los mecanismos más simples, porque es el más importante, es el registro ante el registro público de la propiedad. ¿Ok? Yo, Panchito López, SADCB, así se llama mi compañía, yo tengo una propiedad y la quiero vender. Pues primero tengo que llevarle, entre otros documentos, el registro y el pago de los impuestos. Impuesto predial. ¿Okay? Entonces, con esos documentos oficiales es como se establece la certeza jurídica. Interesante es lo que hace el notario público. Entonces, hay una serie de documentos, también se los voy a dar, voy a facilitar una lista sobre qué documento requiere. En un momento dado, pues hay un formato, se llena, se cumple con ciertos documentos por parte del comprador y una lista de documentos por parte del vendedor. Pero que sepas que son mucho más los requisitos que se le solicita al vendedor, ¿sí? Muchísimos registros, pagos de impuestos, servicios, en fin, eso lo van a ver. Este tipo de procesos oscilan entre, ¿qué será? Entre 2 semanas a 1 mes regularmente, ¿sí? Sí, máximo 1 mes. ¿Okay? En el caso de, vamos a ver, los permisos para gobernación, pues no te tarda ni 1 mes, máximo 1 mes. Adelante, Yadir. ¿Tienes otra preguntita? Por ejemplo, si ya recibió el inversionista, ya está, ya terminó de pagar y está en el proceso de escriturar, pero que tiene que estar todo en regla, como el desarrollo para entregarle notificado, todo para que él pueda escriturar y pueda hacer el fideicomiso. Si no, no se puede hacer el fideicomiso, ¿verdad? Mira, te voy a dar un ejemplo. Hay terrenos en el área de Quintana Roo, en la parte sur de lugares, que tú sabes que es un terreno ejidal. ¿Qué es un ejido? Es una unidad de producción agrícola. En un momento dado, el gobierno les dio tierra a los campesinos, a la gente que vive en el campo, ¿no? Estas personas, en el caso aquí de Quintana Roo y de Yucatán, como no se desarrolla la agricultura por sus características geográficas y físicas, pues sí lo pueden comercializar y lo venden para la construcción. Existe esa posibilidad. Pero ¿qué sucede? Hay un procedimiento. En este caso, la persona que es parte de este ejido, el ejido estamos hablando de mínimo 60 familias, que va a contar toda esta organización con una estructura y hay una junta, hay un grupo de personas que son los que van a determinar si se permite o no la comercialización de un terreno de ese tipo, porque el hecho de tener un ejido es un derecho inalienable. Si el gobierno dice, para ti, ese terreno es para ti, para tu familia. Si no se lo puedes vender a nadie, no se lo puedes dar a nadie. Pero para que esta persona lo pueda comercializar, tiene que renunciar a sus derechos. Y hay un registro nacional que se llama RAN, Registro Agrario Nacional. Entonces el procedimiento es este. Si la Junta Agraria, ¿sí?, está de acuerdo en que esa persona retire prácticamente su terreno del ejido, renuncia a sus derechos, lo realiza. Pero ¿qué sucede? Que esa persona, una vez que pierda esos derechos, va a tener que registrar esa propiedad ante las instituciones adecuadas. Primero que nada, el registro público de la propiedad y las instituciones que intervienen en la explotación y desarrollo de este tipo de terrenos. Muchas veces hay personas que venden estos terrenos, pero sí sufren o desconocen el procedimiento, no lo hacen legalmente. En algunas ocasiones, no sé, que se han acercado a mí algunos clientes con el problema de que pues me vendieron esto y ya resulta que tiene 4 propietarios. Sí, porque sí lo vendieron a través de un contrato de compra-venta, pero resulta que el documento que presentaron era solamente la inscripción para la solicitud de los permisos, ¿sí? Y eso cuesta, y cuesta, dependiendo de la extensión del terreno, cuesta una buena cantidad. Entonces muchas veces la gente dice, bueno, lo vendemos, lo notificamos y con el dinero que nos den nos vamos a capitalizar. Y además hay una cosa,
al cliente no le vamos a dar el terreno hasta que termine de pagar. En el Inter va a pasar el tiempo, entonces ya lo arreglamos. Pues resulta que muchas veces pasa el tiempo y no lo arreglan. No lo arreglan, ¿por qué? Porque la ley no permite ese tipo de operación si no se hace correctamente. Esa es la gran diferencia que nos permite conocer qué es la certeza jurídica. Entonces, una empresa seria no va a venderle problemas, ni te va a dar a ti como broker, como representante, es como corredor, como vendedor, no te va a dar problemas. No se trata de especular con el cliente, sino tú vas a resolver un problema, vas a manejar diferentes técnicas para promover tu venta, pero lo primero que tienes que hacer es ser honesto, ¿no? Y no meterte en problemas. De manera que al cliente le des esa seguridad, ¿ok? Esa es la gran diferencia. Esa es precisamente cuando se hace el fideicomiso, el notario lo que tiene que hacer es, por obligación, cumplir con todos esos requisitos, verificarlos. Repito, si una persona que no tiene esos registros dice, bueno, lo que ocurría hasta hace un par de años, lo que yo voy a hacer es que vamos a firmar ante un notario. El cliente que desconoce esto, dice, pues ya lo firmé ante el notario, seguramente esto es legal. Y no, señor, el notario dice, ¿sabe qué? Yo nada más estoy certificando que las firmas de los documentos de identificación sean las mismas. Estamos haciendo una ratificación de firmas. Y lo demás, yo no participo. Esa es la gran diferencia. ¿Ok? Si te das cuenta de la importancia del procedimiento. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este caso particular, recuerda que esto es un contrato. Se va a transmitir a una institución a titularidad de los activos económicos y el banco los va a administrar y se van a destinar a un tercero, que va a ser, repito, el fideicomisario, según lo va a indicar este contrato. ¿Okay? Entonces, en sí, el fideicomiso es un contrato de confianza. Lo diríamos en inglés, el trust. ¿Sale? Ok. Funciona como marco de cierto jurídico y asigna beneficios económicos que van a surgir de la posesión de los bienes. Y de esta manera se destinan los bienes también como instrumento de donación en vida, que en realidad, en cuanto a donaciones, sí funciona, ¿no? Pero no como un legado. Y para establecer las últimas voluntades. En este caso, cuando se hace ya un testamento. Se puede establecer también un fideicomiso en el que se establece, saben que esta propiedad y esto van a ser para fulanito. Y se hace el procedimiento a través, primero, de una institución y sustentada, avalada por un notario público. ¿Ok? Y en todo caso, el extranjero que quiera adquirir una propiedad debe prácticamente comprender que el fideicomiso establece una base legal en donde los bancos retienen la propiedad en nombre del extranjero, pero asegurando todos los derechos y privilegios de propiedad para este. Sí. Y con esto prácticamente el gobierno mexicano va a establecer las bases y de esta manera va a proteger los intereses del comprador. ¿Ok? ¿Cuáles son los beneficios? Los bienes administrados no pueden ser embargados ni corren riesgo comercial. ¿Okay? Ya sabes que muchas veces por la falta de cumplimiento de ciertos contratos comerciales, pues algunos mecanismos en derecho mercantil nos permiten que a través de un embargo se subsanen ciertos errores contractuales o débitos, ¿no? Deudas. A través del fideicomiso, no. El fideicomitente va y puede designar varios fideicomisarios que reciben el fideicomiso de forma simultánea o sucesivamente, según los casos particulares que nos marca la ley. Ahora, esto es una herramienta para tener acceso a créditos, es la respuesta a lo que tú me preguntabas, y funciona como aislador de riesgo al crear un patrimonio autónomo. O sea, el fideicomiso te va a proteger tu inversión, va a ser todo un patrimonio tuyo y a través de él puedes obtener los créditos que sean necesarios siempre y cuando se cumpla también con los bancos y con todas sus normas y sus reglas, ¿no?
y le brinda la posibilidad al fideicomisario de realizar una ejecución de esta garantía. Este proceso es más rápido, los valores de recuperación son mayores. En este caso ya el cliente no se va a ver envuelto en situaciones extrañas o de litigios. Eso ya lo manejan directamente y únicamente las instituciones. ¿Es difícil comprar una propiedad en México? ¿Ustedes qué opinan? A ver, Mirna, coméntanos. Ilumínanos. ¿Qué opinas tú al respecto? Pues yo creo, no, o sea, en sí, no. Siempre y cuando uno tenga el poder adquisitivo para comprarla, no es difícil. Y cualquiera lo puede hacer. Ujú. Así es. Teniendo ese dinero para comprarlo. Hay zonas que tienen un valor mayor que otras. Entonces, eso depende donde el comprador quiera adquirir. Ahora, la misma calidad del cliente, ¿verdad? Sabemos que en la misma, fíjense, la calidad del cliente es la que va a determinar y va a funcionar en algún momento dado como un factor para elevar o para incrementar la plusvalía de una propiedad. Un ejemplo, no sé si han escuchado ustedes, Yadira, Marcela, Víctor y Betsy, de San Miguel de Allende. Se encuentra en el estado de Guanajuato. ¿Se han oído hablar de él? Pues la mayoría de gente que vive ahí norteamericanos son retirados, pensionados, que empezaron a comprar en los años 70. Es una zona con un clima muy agradable, un clima templado, muy propicio para todo tipo de negocios. Su movilidad, las carreteras, el entorno, les permitieron hacer una serie de inversiones y hoy por hoy es uno de los sitios favoritos de la gente que ha migrado de los Estados Unidos hacia México, allá en el centro de México. Y esto mismo les da una seguridad y las empresas que han participado, porque hay una cosa muy interesante. Ante el desconocimiento de este tipo de instrumentos y mecanismos, los mismos agentes de ventas y empresas connacionales dejaron abierto este mercado. ¿Sí? Y fueron muy pocas las que aprovecharon los beneficios de la tierra en la zona que está llena de cultura y de historia de México. Ahora, por el otro lado, eso precisamente es lo que se está dando aquí en la península de Yucatán. Es un aspecto bien interesante. Entonces, la gente que quiere tranquilidad, que quiere calidad de vida, pues va a hacer una inversión siempre siguiendo y marcando su alineamiento. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Simplemente apegarse. Y en este caso, digamos, solicitando los permisos adecuados que ofrece la Secretaría de Relaciones Exteriores, y esto se hace a través de un representante legal habilitado por un poder notarial, si se requiere en un momento dado. Pero la mayoría de las personas que hacen ese tipo de inversiones, sobre todo a través del fideicomiso, lo hacen directamente. Solamente que sí se debe hacer ante el notario. Hay acreditaciones extraordinarias, ¿no? Adicionales. Se harán a través o por medio de un representante legal. Se necesita otorgar un poder especial que muestre el convenio o algún papel legal de poder que permita y que los obligue a cubrir los requisitos. En el caso de ser extranjeros, tomen en cuenta que debe acreditar sobre todo su existencia legal por medio de la presentación de documentación del país de origen. ¿Cuál sería el documento fundamental que les van a solicitar? Es el pasaporte, ¿sí? Porque eso va a acreditar la nacionalidad. Tenemos el caso de la última operación de ese tipo, una dama de origen guatemalteco, emigró a los Estados Unidos, se casa en Estados Unidos y prácticamente inicia a trabajar, se hace su capital y empezaron a hacer empresas. Y con la facilidad del mundo se empezó a comprar en diferentes lugares del mundo, pero sobre todo aquí en México le ha interesado mucho y actualmente se acaba de hacer de una propiedad muy interesante. Ahora, dice esta página, estaba viendo aquí los chats. ¿Algún comentario? Bueno, otra cosa que es importante en este caso es la ubicación de la propiedad. Recuerden lo que comentaba sobre las restricciones respecto a la ubicación.
Hay algunas zonas donde no pueden comprar, se les llama zonas restringidas, y eso es, ya hablábamos de las franjas, y sobre todo en las zonas de Baja California, que siendo una península que es un tanto cuanto estrecha, pues en un momento dado, pues sí, se genera una problemática, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante el fideicomiso? Si quieres adquirir una propiedad como extranjero. Esto funciona para que un extranjero contrate los servicios del Banco Mexicano. Hay muchos bancos, hay varios bancos, también les voy a dar una lista de bancos, pero regularmente la notaría ya tiene un sistema operativo con un banco. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos ya realizan los trámites de una manera más eficiente. Por ejemplo, no es en el caso de esta última operación, pues íbamos a tardar un mes, ¿no? Son 2 semanas, ya surgió el documento, ya se establece la fecha de firma del cliente, viene y se les entregan todos los documentos adecuados y toma posesión de la propiedad, ¿no? Sin ningún problema. Entonces, prácticamente en este caso, se contratan los servicios del Banco Mexicano como el emisor legal para el propio beneficio, es decir, serás fideicomitente y fideicomisario. Para cualquier tipo de adquisición de bienes raíces en México, los extranjeros deben cumplir con lo siguiente: el permiso de relaciones exteriores, renunciar a sus derechos e invocar la protección del gobierno extranjero en caso de algún problema con el inmueble. Ojo, eso es parte del contrato. Si se desea, por ejemplo, obtener una propiedad, un terreno nada más, en una sociedad mexicana prácticamente se puede encontrar todo esto, ¿no? Por medio del fideicomiso bancario que tiene fines residenciales. ¿Okay? Aquí es otro aspecto que es importante. ¿Para qué vamos a comprar terreno? Un visitante extranjero, una inversión extranjera. Eso lo tiene que determinar al momento de celebrar el contrato, el convenio, ¿no? Lo quiere para casa habitación, lo quiere para comercializarlo, ¿sí? Entonces quiere poner un hotelito, quiere poner un negocio, quiere poner un Airbnb. Simplemente todo eso se declara, porque al final de cuentas sí le van a solicitar que pague impuestos. Al generar riqueza, sí, esto es el gobierno mexicano, siempre como en Estados Unidos, van a establecer una serie de cargas. En este caso, el impuesto sobre la renta. ¿Ok? Eso es bien importante. Entonces el banco se convierte en el dueño legal del inmueble por el tiempo que establece el fideicomiso, y todo para el uso exclusivo del beneficiario, quien va a tener el uso y va a tener los derechos exclusivos de la propiedad. Aquí viene la parte que ya mencionaba hace un momento, respecto a los impuestos. Si una persona extranjera va a comprar fuera de una zona restringida, solamente se debe hacer un convenio con el gobierno para que se le considere como una adquisición nacional. De esa forma se pagan únicamente los impuestos aplicables al área. Pero si es un fideicomiso, pues también se va a establecer qué tipo de impuestos van a pagar. Ahora, aquí es importante que conozcan algo. ¿Han escuchado hablar de la cláusula Calvo? Entonces, todo ese discurso que lo estableció un abogado, precisamente cuando se generó la Constitución y se observó, ¿no?, el interés de empresas extranjeras en tener propiedades en el país. Los extranjeros que quieran comprar o invertir en bienes raíces deben llevar el convenio con la Secretaría de Relaciones Exteriores, y a este convenio se le conoce como la cláusula Calvo. Así de sencillo. ¿Qué menciona esta cláusula? Para que el Estado dé a conocer dicho derecho a los extranjeros, deben llegar a un convenio por el cual, o a través del cual, se consideren como nacionales mexicanos con respecto a los bienes inmuebles que son sujetos de compra. O sea, se les va a dar un trato similar a los ciudadanos mexicanos, ¿ok? Pero es a través de estas cláusulas. Esto con el fin de no invocar la protección de sus gobiernos para resolver controversias relacionadas al inmueble, si estuviera en riesgo de perderse o no se cumpliera con lo acordado. La propiedad o inversión que sea en beneficio de la nación. Que hay una cosa muy importante. Aquí tendríamos que hablar de 2 aspectos.
Uno de ellos es la competencia, ¿sí? La competencia de los tribunales. Si yo voy a los Estados Unidos, ¿con qué leyes debo de cumplir? Con las leyes de los Estados Unidos. Debo de respetarlas, si no las respeto, pues estoy violentando, ¿sí?, sus legislaciones. Entonces, esto es bien importante de considerarlo, porque aquí el Estado mexicano está tratando de darle todos los beneficios y facilidades al inversionista. Ahora, la otra cosa que es importante es el tipo de tribunales que van a atender el caso, ¿okay? Entonces, por eso es que se solicita que el cliente, en un momento dado, renuncie a que las autoridades extranjeras intervengan, porque no tienen nada que ver con la operación local. Ahora, en resumidas cuentas, existen dos formas en que un extranjero puede comprar el terreno en México, ya sea, como les comentaba desde un inicio, con una sociedad mexicana, como, para los bienes o terrenos que no tengan fines residenciales, o a través del fideicomiso bancario para aquellos que sean con fines residenciales. Ahora, sí, vamos claro hasta ahorita, ya no nos falta mucho, ¿eh? ¿Alguna pregunta, por favor? No, para mí todo claro, claro hasta Chicos. ahorita, vamos bien. Víctor, ¿ya dirá todo bien? ¿Ivette? Todo bien, todo bien. Ok. ¿Ivette? Bueno. Todo nada. bien, voy caminando, perdón, vengo escuchando, pero voy caminando. Ok, perfecto. Traes café, ¿verdad? Qué bueno. ¿Requisitos para que un No, no extranjero... llevo café, sorry, bye. Ok, para que un extranjero pueda comprar en México. Eso se llama violencia intrafamiliar. Ahora te mencionaremos los requisitos. Son los lineamientos que nos indican las relaciones exteriores. Aquí estamos hablando del permiso. Para comprar un terreno o casa en México fuera del área restringida, se debe tramitar el permiso a través de las tres relaciones, en específico en la Dirección General de Asuntos Jurídicos en México. Pero en este caso, prácticamente la notaría cumple con esos servicios. La notaría va a cobrarnos una cantidad. Yo te voy a cobrar 5,000 pesos a ti, comprador, pero me vas a tener que pagar los derechos que yo voy a pagar ante gobernación, ¿sí?, que pueden ser, dependiendo de las dimensiones y del valor de la propiedad. Existe un precio fijo para cierto tipo de propiedades y esto se valora, vamos a ver los precios más adelante. Pues una vez que me haces llegar, si yo soy el notario, me haces llegar las cantidades adecuadas, realizo los pagos adecuados y al facturarte yo te voy a entregar a ti los recibos y mi factura electrónica con los impuestos que deban de pagarse, que deban tenerse, y te voy a indicar lo que yo te estoy cobrando a ti. ¿Ok? Se paga por eso. ¿Qué sucede con por ejemplo, una organización que prácticamente va a realizar este tipo de operaciones? Siempre va a haber un departamento jurídico, ¿sí? En este caso, prácticamente el cliente pues no se ve envuelto en este tipo de situaciones complicadas o confusas. Es el departamento jurídico que se va a encargar de esto. Que yo voy a hacer las operaciones, te vamos a vender a ti, cliente extranjero, y vamos a firmar esa serie de documentos para realizar la operación. Se debe llenar una solicitud, por ejemplo. Eso es fundamental. La solicitud debe llenarse a máquina o computadora y se debe presentar el original y 2 copias junto a sus anexos. Los datos del solicitante deben ser los siguientes. Aquí, vamos a ver. En este caso, en ese documento se inscribe el nombre, el apellido, nacionalidad, el número de documento migratorio, la calidad migratoria. Aquí es bien interesante esto. ¿Qué tipo de calidad migratoria requiere una persona que está comprando en México? ¿Qué se les ocurre? Como turista puede pues, tener ese estatus o como Así un es. residente temporal. Puede ser turista. Oye, una pregunta, porque ¿Cómo yo no? como en todos lados vendo, ahorita con la muchacha que estaba platicando que es cubana, ella tiene su residencia
temporal. Permanente. Ella puede, no, permanente. permanente. Ella puede comprar sin fideicomiso. ¿Sin fideicomiso? No. No, ella, por ejemplo, no es ciudadana mexicana. Ah, ok. A menos que ya hubiese renunciado, ya tuviera la nacionalidad o tuviese la doble nacionalidad. Cubanos, venezolanos, colombianos tienen ahorita muchas restricciones y actualmente se les pasan por una serie de filtros, porque desgraciadamente ha habido organizaciones ilegales que les han vendido, ¿no?, documentos en todo lo que está pasando con la gente que está viniendo en forma ilegal. Hay otras nacionalidades que no, por ejemplo, la clienta guatemalteca, en realidad ella no requiere de ningún tipo de visado, tanto por ser guatemalteca como por ser norteamericana. ¿Sí? Se identifican con nosotros, por ejemplo, con su acta de nacimiento, pero sobre todo con su pasaporte norteamericano. Ella es ciudadana norteamericana. ¿Ok? Entonces, ella cuando venga, sí, realmente uno de los documentos que tiene que entregar es el visado que viene anexo a su pasaporte. ¿Por qué? Hasta ese momento. Se puede establecer desde antes, pero como es turista, ella no es residente, no requiere ser residente. ¿Okay? No requiere un estatus particular, simplemente como turista, visa de turista, TRAC. ¿Sí? Y se efectuó ya la operación, va a ser el banco que va a administrar la propiedad. ¿Sí se comprende? ¿Sí queda claro? Ok, muy bien. Entonces, la calidad migratoria se tiene que especificar. El domicilio, ¿sí?, el domicilio de su lugar de origen. Se solicita inclusive un comprobante de domicilio actualizado. En los Estados Unidos, por ejemplo, y en Canadá, es muy común que solamente soliciten, por ejemplo, un documento de solicitud de algún servicio, por ejemplo, en Walmart. No es como aquí en México que se solicita el pago del agua, el pago del el servicio de telefonía, por ejemplo, que son los más recomendables. ¿Okay? Ahora, datos de una persona autorizada para que reciba constancia y adicionalmente tiene que estar debidamente firmada por el solicitante y acreditar su condición de estancia. En cuanto a los datos de la propiedad, pero bien, antes de pasar a la propiedad también hay una cosa importante. Dentro de la solicitud, para ese documento, se tiene que establecer si va a haber otro fideicomisario. ¿Por qué? Porque puede ser que en un momento dado llegue a faltar el fideicomisario original y puede dejar a alguien más. ¿Sí? Eso se tiene que establecer. Siempre nos lo van a solicitar como un requisito. Igualmente sus documentos. Ahora, pasando a la propiedad, el propietario tiene que, en este caso, proporcionar la descripción y ubicación del inmueble, el permiso de la compra, precisar la forma en que se va a realizar la compra, las indicaciones referentes a medidas, las superficies, los linderos y colindancias. ¿Ok? Usamos el croquis que establezca toda esta información. Medidas, superficie, linderos y colindancias. Claro, la ubicación del inmueble y la firma de los solicitantes o representante y si hay alguna acreditación extra. Esa solicitud se realiza por medio del representante legal habilitado. Estamos hablando en este momento de notario. Adelante, Yedira. Para hacer este trámite también se tiene que evaluar la propiedad. Claro, claro. Tiene que hacer un evalúo. En este caso en particular es parte de la documentación que le van a solicitar al vendedor. Ah, ok. Ahí sí. Vamos a pasar ahí. Sí, va a aparecer Oye, ahí. una cuestión, no puede ser nada más una, ¿cómo se llama? No un avalúo, podría ser también una, ay, se me fue el nombre. Cuando nada más solicitas como una estimación de valor, Sí. o van a necesitar propiamente un avalúo como tal. Como tal, no. Simplemente nada más con una estimación podría ser suficiente. ¿Sí? Con una estimación de valor. Ajá, así es. Una estimación de valor. ¿Okay? Ahora, vean esto. La existencia legal del interesado debe acreditarse presentando la documentación del país de origen, eso ya lo comentamos,
y en un momento dado debe ser adecuada y haber sido traducida por un perito traductor si la persona no habla el idioma. ¿Ok? Hay documentos que deben ser traducidos, inclusive el mismo contrato debe ser traducido al inglés. Y aquí ya se establecen las normas que prácticamente quien va a asumir ese tipo de gasto en responsabilidad va a ser el cliente comprador. ¿Qué es un fideicomiso? El fideicomiso es el contrato que ya habíamos visto previamente. Se refiere a la persona que entrega sus bienes para que otro administre por un tipo determinado y de forma establecida. Ahora, el fideicomiso. Vean, este es el marco legal. Siempre es importante saber en dónde vamos a encontrar estas referencias. Esto es importante para todos, como brokers. Todos los que participamos en algún momento dado en una operación de este tipo, no necesariamente tenemos que ser abogados, pero es importante que conozcamos que existe una ley general de títulos y operaciones de créditos. ¿Ok? Porque es ahí donde vamos a encontrar las regulaciones. No es que se las invente el notario, sino es que se las invente la Secretaría de Gobernación, o que se les vaya a inventar el vendedor, o en este caso la empresa que está promoviendo la venta de la propiedad, por ejemplo, ¿no? Hablo de una empresa inmobiliaria, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito. Este es su marco legal. El objetivo principal del fideicomiso, repito, es facilitar la compra y la administración de la propiedad. Los delegados funcionarios de las instituciones de crédito deberán presentar estas solicitudes ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Aquí tenemos una listita de algunas opciones para estas operaciones. Como repito, ya algunas organizaciones, algunas empresas ya tienen establecidos, ya tienen relaciones con bancos en particular. Por ejemplo, en este caso, el BBA, sí, hay quien nos marca cuáles son sus requisitos. Ser persona física extranjera, el inmueble debe ser de uso residencial, habitacional, es decir, casa, departamento o departamento ya construido. Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores y su inscripción en el Registro Nacional de Inversión Extranjera. Ojo, Registro Nacional de Inversión Extranjera. En este caso en particular, el notario va a hacer toda esta operación. Ahora, beneficios, autonomía patrimonial y secrecía, confianza, seguridad e imparcialidad. Los bienes son inembargables, tienen una duración de 50 años prorrogables, o sea, se puede ampliar, y el contrato se celebra, repito, ante notario público. Está también el Banco Inmobiliario Mexicano. Enrique, Sí. Ivette tiene la manita levantada. Sí, adelante, Ivette. Oye, ¿cuál es el banco que estamos haciendo nosotros el fideicomiso, que es el que nos indicaron que era el más barato? El más barato y más eficiente es el Banco del Bajío. Ah, ese. Banco del Bajío. Esto lo manejan varias, casi todas las notarías aquí en Playa del Carmen, por ejemplo, y también en Yucatán. ¿Sí? O sea, pero repito, hay opciones, porque en algunas instituciones los precios son muy elevados, ¿no? Son elevados. Entonces, eso sí es una cosa que tiene que quedar clara como parte de los requisitos, porque puede suceder esto, ¿no? Que de repente un cliente diga, oye, ¿por qué me habían dicho que costaba tanto y ahora aquí me están diciendo que cuesta eso? Entonces, se establece claramente desde el momento en que se está ofreciendo el servicio cuáles van a ser los costos. Mira, son los requisitos y los costos que son fijos que tienes que pagar son estos. ¿Sí, Ivette? ¿Tienes otra pregunta? No, perdón, dejé la mano levantada, disculpa. Ok, pues ahora, hay fideicomisos donde se asocian, en este caso, con desarrollos inmobiliarios, se le llama fideicomisos A más B. El A más B más recursos, que es la diferencia que presenta con el fideicomiso A y B, es que el recurso que se obtiene de la comercialización del desarrollo inmobiliario es administrado por el fiduciario y esto se ve distribuido entre las partes de acuerdo con lo que se pacta, ¿no? Ya se nos fue bien más. Ahora tenemos aquí la propiedad fraccional.
Se refiere a fraccionar la propiedad entre varias personas y porcentajes por un tiempo de uso establecido. Es en ese caso, por ejemplo, cuando se están integrando los documentos, que se requiere prácticamente que el usuario, el comprador, pues presente a otra persona que pueda ser parte y manejar este fideicomiso en caso de su ausencia. O puede decir, bueno, ¿sabes qué? Sí va a ser parte del fideicomiso, pero solamente en un 20%, en un 30%. El 70% es para mí, ¿sí? ¿Cuándo puede ocurrir esto? Cuando se trata de dejar un legado o transmitir parte de ese valor, de esa riqueza que representa la propiedad, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí, ya la bajaste? No, es otra preguntita. Y eso salió también. Okay. Bueno, el detalle es que sí debe estar bien. Sí, el internet anda medio mal, es lo que estoy viendo. También Víctor Sí. va y viene. Pero a ver, aquí también, por ejemplo, este tipo de A y B entran cuando están en copropiedad dos personas, y en este caso hay alguna que sea extranjera y otra que sea mexicana o viceversa, que sean los dos extranjeros. Sí, entonces pueden ser los dos extranjeros, claro que sí. Sí. Aparte, por ejemplo, en este caso realizamos esta venta, la última, pues la persona que ya está prácticamente habitando la casa, por ciertas situaciones, es protegido de la persona que va a generar el fideicomiso. Entonces, sí, se va a quedar él, pero no le voy a dar ninguna parte de ningún porcentaje del fideicomiso. Nada más simplemente va a usufruir la propiedad. Es un protegido que era muy joven, pero lo establece la señora claramente en el documento que se envió. Perfecto, entonces ya no se le pone ninguna cantidad. Aparece, pero no tiene ningún beneficio porcentual. ¿Sí? Eso es bien concreto esto. Ahora, en un momento dado, hay una pregunta que siempre nos hacen, ¿no? ¿Qué impuestos voy a pagar? ¿Los extranjeros pagan impuestos? Pues claro que sí. La parte vendedora debe cubrir los impuestos que le corresponden, en ese caso, el ISR, impuesto sobre la renta, y declarar la venta de la propiedad. Va a pagar un impuesto sobre la venta, porque va a obtener riqueza, va a comercializar esa propiedad, ya sea bien inmuebles, en la casa, edificio o un terreno. En el caso del comprador, no hay cambios en lo que se refiere al pago de los impuestos pertinentes por tratarse de un extranjero. Es decir, se deben realizar la forma de pagos del ISAI. Perdón, aquí está Ibero. Ya llegó. Sus operaciones. Bueno, entonces, repito, en el caso del comprador, no hay cambios en lo que se refiere al pago de los impuestos pertinentes por tratarse de un extranjero. Es decir, repito, se deben realizar en forma los pagos del ISAI. Esto es el impuesto sobre adquisición de inmuebles, y el IVA es el impuesto al valor agregado. ¿Sí? En el caso del IVA, es uno de los impuestos traslativos. ¿Sí? Cuando se hace una operación, por ejemplo, si yo la vendo, yo le puedo aplicar el impuesto a la persona a la que se le voy a vender. Y sobre cualquier tipo de producto. En cambio, el ISR, ¿no? El ISR se aplica solamente para aquella cantidad o aquel ingreso que va a generar riqueza. ¿Ok? Esta es la diferencia. El ISR no es traslativo. Adicional al pago de impuestos, el comprador va a tener que considerar, aquí viene lo importante, los gastos notariales de escrituración. Ahora que les comentaba sobre eso, va a haber un costo por elaborar la escritura, va a haber honorarios y los derechos. Entonces, esto se le entrega en un formato al cliente para que se complementen y se envíen en tiempo y forma a la Secretaría de Gobernación. Nos regresan los permisos, prácticamente hablando desde el punto de vista del notario, se integra ya con toda esta documentación. Por el lado del vendedor, pues son una serie de documentos que van, repito, desde el registro público de la propiedad,
el ciclo del agua, el uso de suelo, el valor, justamente la evaluación, todos esos documentos se van a integrar. ¿Qué sucede con eso, Yadira? O Víctor, Víctor no nos ha hablado para nada. Pues con esto, que prácticamente en este caso se da una certeza jurídica, es lo que tú preguntabas originalmente. No están esos documentos, pues no puedo, el notario jamás va a poder procesar el fideicomiso. Y los bancos no lo van a aceptar. No es como en la relación directa del vendedor, que es una compraventa privada, ¿no? Entre, que es muy común, ¿no? Ah, es que falta ese documento, pero ya lo voy a localizar después. No. Si no se cumple, simplemente no se procede. Así de sencillo. ¿Sí? Y por ejemplo, si se hace una empresa, es más sencillo. Sí, Enrique, yo tengo una duda sí. con la lámina anterior. Eso del ISAI, el ISAI yo tenía entendido que solamente lo pagaba en este caso el comprador, ya sea mexicano o extranjero, solo si en el, ¿cómo se le llama? Cuando hacen el avalúo, este inmueble es mayor a, o sea, a lo que está vendido, o sea, esa diferencia entre el avalúo y a lo que se lo están vendiendo. Entonces, en ese momento paga ese ISAC, ese impuesto. Sí. De lo contrario, si está dentro del rango, no se pagaría ese impuesto. Exacto, es exacto, tienes toda la razón. Si efectivamente se efectúa la evaluación y si se encuentra dentro del rango que marca la ley, no va a tener necesidad de pagar ninguna diferencia. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, cuando ha sucedido con casas, propiedades, a las que prácticamente le hicieron modificaciones? Y Veda, apaga el micrófono para que no se vicie, please. Sí, ok. Entonces, prácticamente en este caso, ¿qué sucede? Que muchas veces se hace la evaluación y resulta que la evaluación no coincide con la evaluación original que se hizo y el precio que se estaba solicitando, ¿sí? Entonces tiene que revalorar y ahí se pagan más impuestos, efectivamente. ¿Ok? Ahora, entonces, seguimos con eso. ¿Cómo funciona este crédito hipotecario? ¿Hay créditos hipotecarios para extranjeros? ¿Ustedes qué opinan? Pues ¿Cuál yo era la digo que pregunta no, otra vez? A que ver, si hay sí. créditos. Pues Que claro si hay que sí, créditos miren. hipotecarios para extranjeros. Yo, bueno, a ver, tú ya di. Yo imagino que sí tiene que haber, porque el banco mismo se puede beneficiar de ese crédito hipotecario y al mismo tiempo hacer el fideicomiso, El ¿no? préstamo. ¿Sabe cómo se le llama esto? En No. inglés, Smart Lending. Es el Smart préstamo Lending. Smart Lending, ¿sí? Es el préstamo inteligente, pero sí Muy existe eso. O sea, fíjense, las opciones de financiamiento se extienden de igual forma a extranjeros. Esta compra se debe realizar de manera obligatoria por medio de una institución bancaria, que puede ser en este caso el mismo banco que está llevando a cabo el fideicomiso. Pero es importante la integración de un banco que ofrezca todos los servicios de una forma integral. ¿Okay? Ahora, entre la gran variedad de bancos que figuran en el país, una de las mejores opciones y que facilita el trámite es Smart Lending en temas de créditos hipotecarios. El proceso se llama Smart Lending y existe una institución que se denomina así. ¿La conocían? ¿La verdad? Bueno, pues cualquier cosa que se le ofrezca, ahí tenemos el contacto. Por otro lado, existe la oportunidad de conseguir un cofinanciamiento. Por ejemplo, si es un extranjero que ya está aquí en México trabajando, como ya los hay muchos, como ese es de la cubana, ¿no? Sí, sí, si la persona trabaja en el país y cotiza para instituciones como el Infonavit o Fobiste, ¿qué sucede con eso? Ahí sí que Pues, no tengo idea. yo supongo que podría utilizar, porque está pagando un impuesto, está rigiéndose bajo la ley mexicana y es inscrita porque tiene un permiso de trabajo o ya tiene una residencia temporal o permanente,
ella podría hacer o él podría hacer uso de ese financiamiento o ese crédito que él de alguna manera ya está aportando, ¿no? Ahí. ¿Y no tiene experiencia en ese sentido? Se aprendió su... Ok, ¿quieres explicarnos? Sí, sí, así es, nada más que sí, por ejemplo, ya con las instituciones como Infonavit y Foviste, yo les voy a pasar también los requisitos porque obviamente si yo he atendido últimamente me estaban tocando mucha gente que compró con fideicomiso. Por ejemplo, hoy fui a inscribir un crédito que la persona que lo está vendiendo es el banco que tiene el fideicomiso junto con el propietario que es un italiano y se lo está vendiendo a una mexicana que lo compró con un crédito Infonavit. Yo voy a escanear la documentación, Enrique me ayuda a escanearla y se las voy a mandar para que vean. Pero fue una operación que se hizo entre un fideicomiso, la persona que estaba en el fideicomiso y una mexicana que compró con Infonavit. Igual me han tocado últimamente extranjeros que ya están nacionalizados, que trabajan aquí, que tienen su documentación y que ellos igual ya pueden comprar y vender propiedades. O sea, es muy interesante esta parte del hipotecario y de los créditos y sobre todo con extranjeros, sobre todo manejando aquí en Yucatán y en Quintana Roo, que se están dando tanto auge en esto y que debemos de tener mucha información para saber qué es lo que sí se puede y lo que no. Ahora miren, en este caso en particular, ese ya fue Gracias, comercial. Ivette. Sí, comercial, Ivette. Vamos a ver. El comprobante de ingresos que deben ser lícitos y regulares. En la entrega del formato migratorio, ya sea el FM2 o el FM3, y dependiendo del banco debe comprobar un mínimo de veces viviendo en México. Tener más de 18 años, claro, ser una persona jurídica, ¿no?, que pueda adquirir este tipo de responsabilidades, ser económicamente activo y contar con una actividad laboral en el país mínimo de 1 año. ¿Sí? Entonces, sí se puede hacer ese tipo de operaciones. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, con esos emigrantes que actualmente se están integrando a las empresas? Muchas empresas hoteleras y restaurantes pues no les están facilitando el servicio, ¿no?, que requieren las personas en cuanto a la prestación fundamental del Seguro Social y del Infonavit. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado, porque ahora inclusive ya el mismo sistema de Infonavit ha cambiado el mecanismo. Es en donde el patrón va a dar de alta a la persona si es que está incluido en este sistema, ¿no? Precisamente ya es un tema que ya lo maneja ella sobre cómo funcionan los créditos con Infonavit y con Foviste. Hay otras preguntas, son más frecuentes, ¿no? ¿Cómo elegir el mejor fiduciario? El primer paso es realizar una investigación de todas las instituciones fiduciarias que tengan presencia en el lugar en donde se desea comprar el terreno o la casa. El contar con una oficina física en la localidad siempre ayuda muchísimo a los trámites. Sí, es el hecho de que, por ejemplo, está ubicado en una ciudad en particular, por ejemplo, si hablamos de que tenemos la central ahora de Colorines, está en Mérida, si hay solamente cierta ciudad, la Ciudad de México, ahí debe de existir un banco. ¿Qué sucede si el banco no se encuentra ahí? Muchas veces un cliente dice, pero es que a mí me interesa más con el banco fulano y tal. Sí, pero el hecho de que no exista no existe una presencia física, aunque tengamos todos estos mecanismos que nos ayudan muchísimo, ¿no?, y programas como el VeriSign, el DocuSign y todo tipo de cosas, es en el caso de los fideicomisos hay que tener mucho cuidado. Sí, siempre es importante tener una representación física ahí. Lo hace mucho más fácil y más fiable. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre compraventa y fideicomiso? Pues la diferencia va a radicar en la participación de la institución fiduciaria, que va a ser la que ostente la propiedad registral, o sea, el registro de esta propiedad, para beneficio, uso único y exclusivo de la persona que ha comprado. Yo, banco, te voy a dar el fideicomiso, pero yo voy a proteger los intereses de la persona que está haciendo la compra de la propiedad específica, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el mayor beneficio es que el fideicomiso cuenta con una cláusula para fines hereditarios, los legados
lo que ahorra trámites y muchas molestias para la familia, ¿no? En dado caso que falte la persona que obtiene el fideicomiso o beneficiarios en caso de fallecimiento del titular. ¿Queda Si no claro se hasta hace ahí? uso de esa cláusula, el inversionista puede perder su propiedad en dado caso de que Mira, falleciera. es uno de los requisitos actualmente para los fideicomisos, nos comentaba previamente. Está, por ejemplo, en este caso, es, pues, ¿cómo puedo decir? Como un requisito indispensable, o sí. No necesitas establecer que va a tener un beneficio porcentual de la propiedad del fideicomiso, pero simplemente que está ahí presente porque va a ser el beneficiario, ¿sí? ¿Qué sucede si le ocurre algún accidente o si fallece? Ahora, este tipo de documentación la maneja en la notaría y también las notarías manejan los testamentos. O sea, en un momento dado se da una conexión que dice, bueno, yo ya dejé a esta persona que tengo aquí registrada conmigo en este fideicomiso, aparece en mi testamento como beneficiario. O sea, no le voy a dar un porcentaje en vida. Ya cuando fallezca le voy a dejar la propiedad del 100%. ¿Perdón? Mirna, adelante. Sí, por ejemplo, en caso de que fallezca el titular de que hizo la contratación de este fideicomiso y se lo dejara a uno de sus hijos y este también fuera extranjero, él tendría que, como está ahí la cláusula esta de que es beneficiario o heredero, él tendría en ese momento que tramitar un fideicomiso o con este mismo que ya hizo, en este caso yo, del ejemplo, el padre, puede seguir continuando o cómo procede ahí. No, continúa, por ejemplo, porque si lo incluye, se puede incluir presente para prever esto, ¿sí? Va como un fideicomisario. ¿Vale? Ya no tengo que pagar nada. Sí, ya, exactamente. En este caso en particular, se le incluye a la persona que va a ser beneficiaria como parte del fideicomiso. Por ejemplo, puede ser, en el caso de los hijos, y se le incluye el fideicomiso, puede ser beneficiario y se establece ahí que será un porcentaje que pues no sea muy elevado, porque se van a hacer operaciones. Pero ¿qué sucede cuando fallece? Ahí aparece ya que esta persona es parte del mismo documento, ya no tiene que realizar otro fideicomiso. Ahora, aquí nada más hay circunstancias muy importantes para considerar: la edad. Es persona física, recuerden que uno de los requisitos de la edad tiene que ser mayor de 18 años. ¿Ok? Es otra de las cosas que en el caso de los Estados Unidos, recuerden que la mayoría de edad allá es a los 21 años. Aquí es a los 18 años. ¿Vale? ¿Ok? ¿Sí? Ok. Entonces, de hecho, precisamente por eso cuesta con esta cláusula para fines creditarios y que les va a ahorrar precisamente los trámites y molestias para los familiares o beneficiarios en caso de fallecimiento del titular. Bien. Ahora, veamos. Estamos aquí. A lo mejor acá. Así es. ¿Cuáles son los gastos adicionales a la compraventa? Adicional a los gastos que genera una compraventa en sí, la operación, así como los permisos, representan gastos adicionales a tomar en cuenta. Ojo, pago de derechos por el permiso que otorga la Secretaría de Relaciones Exteriores. La comisión por apertura de fideicomiso, eso se efectúa, es un único pago. Y la comisión por vigencia, eso es un pago anual. ¿Ok? O sea, cada año se va a tener que estar pagando. Si va a ser durante 50 años, cada año se va a tener que estar efectuando este pago. ¿Y qué sucede con el fideicomiso en caso de la venta de la propiedad? Y Beth ya había mencionado esto. La cláusula de cancelación permite al titular el fideicomiso en el momento que lo decida, cubriendo el costo preestablecido en el mismo contrato. Entonces se puede cancelar. Entre las principales razones para cancelar se encuentra, ojo, la venta de la propiedad o que el titular haya adquirido la nacionalidad mexicana.
De hecho, también en los documentos que les voy a proporcionar para que vean, les voy a hacer llegar de lo que yo acabo de hacer, una carta de cancelación precisamente de un fideicomiso para que él pudiera vender la propiedad. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Sí? Ok, vamos a ver, pasamos a la última. Ahora, miren, México en sí es una de las mejores opciones para invertir en bienes raíces. Ahora, ustedes tienen la experiencia y saben cómo manejarse, pero sí siempre es importante hacerle ver al cliente y cuando desconocemos nosotros también los procedimientos, conseguir una asesoría profesional y especializada. Para eso que nos especializamos en todos estos temas, ¿no? Para que en un momento dado algún cliente requiere esa información, sí, claro, se le puede proporcionar como parte integral de los servicios, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en el caso de los coaches o asesores, hay empresas que cobran por ese tipo de asesorías, ¿no? Y también es válido. Ahora, pero ¿qué sucede, por ejemplo, cuando es una empresa pues bien establecida y grande? Regularmente ese tipo de asesoría se maneja de una manera gratuita, ¿no? Pero la intención es que hay un bien mayor. Eso es lo importante. Se trata de la honestidad con el cliente, darle la certeza jurídica de que estamos cumpliendo con todos los parámetros, todos los requisitos y que conocemos cuál es el proceso. Ahora, aquí los costos por la constitución de fideicomiso de zonas restringidas, vean, por los gastos de obtención del permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores para obtener el fideicomiso por inmueble, si tienen el precio que tenemos aquí es de 25,500. Bueno, para la última operación pues ya nos resultó más carito por ajustes que estableció la Secretaría de Gobernación con este gobierno a 27,000 pesos. Los honorarios como asesor hipotecario, que en este caso lo realiza el mismo agente fiduciario, por dictaminación y apertura del expediente, es un pago único de $450, pues en un caso del BIM, del banco BIM, por aceptación, y es un único pago de $400 masiva, son como 468. Y por la administración anual son los $400 más impuesto, ¿no? Este pago se realiza cada año durante la vigencia del fideicomiso. En total, ojo, son $928. Ese tipo de cambios según el Banco de México, ¿no? Chico, que puede variar. Y este proceso tarda oficialmente entre 10 a 15 días hábiles. Una vez que se completen todos los documentos. Se les vamos a pasar también la lista de documentos con los que se debe de contar, para que lo tengan ustedes. Les voy a facilitar esta presentación, si ustedes la desean, para que chequen ahí ciertos datos. Y prácticamente la lista, que se las voy a mostrar ahorita. Eso es todo en cuanto a esta presentación, ¿no? Entonces, ¿alguna preguntita? ¿Yadira? ¿No? Yo solamente le quiero agradecer, es muchísima información y me da mucha tranquilidad de saber que si le puedo vender a extranjeros, con mayor razón le puedo vender a mis, pues a mi gente de mi país, ¿me entiende? Entonces Claro. eso me gusta, me da mayor satisfacción de ver la certeza que tenemos también nosotros en la empresa. Y quiero agradecerle. Perdón. Adelante. Digo, porque ya me tengo que ir, por eso le quería decir. Adelante. Me voy, muchas gracias por todo. A ver si después nos pueden dar una reunión como estas para todo el grupo, Mirna de San Gabriel. Ok, con gusto. De hecho, Enrique, esta semana entró al college, él ya va a estar con nosotros como vendedor y bueno, pues tiene muchos conocimientos que transmitirnos y yo creo que es una persona muy servicial en este aspecto. O sea, él está activo, él está, ¿cómo te diré? Deseoso de poder transmitir todos los conocimientos que tiene, lo cual
me agrada muchísimo a los dos, tanto a Enrique como a Ivette, porque son unas personas que aportan y siempre están sumando a todo lo que es el equipo y demás. Y yo creo que a lo mejor sí ya más adelante, hablando con Lorena y también allá que Enrique conozca bien a Lorena, podremos hacer esto para que no solamente se quede aquí el conocimiento con nosotros, sino con todos. Ujú. Claro que sí, con todo gusto, la verdad. Cualquier duda que a ustedes se les pueda presentar, vamos a aclararla. Y más que nada, saben que en lo personal, lo que a mí me preocupa siempre es la actualización de los procesos, los procedimientos, porque es una gran cantidad de gente, se los digo por experiencia que ya como abogado, muchas veces vienen conmigo cuando ya el asunto ya no tiene solución. Ya cuando ya están, pero bien atorados, ¿y qué hago, abogado? Pues, ¿qué hacer? Pues hay que pagar. Ahora sí que ya tienes una demanda, ¿no? Así es. Entonces, les vamos a facilitar documentos sobre lo que van a necesitar en un momento dado para que conozcan exactamente qué tipo de listado, más que nada, ¿no? Lo que marca la ley, lo que nos marca la Secretaría de Gobernación y lo que nos solicita la notaría de ambas partes, ¿ok? Mientras tanto, pues les Perfecto. agradecemos mucho por la atención y estaremos en contacto, ¿ok? Ok. Muchas gracias. Muchas gracias y cuídense mucho. Que tengan Muchas un día. gracias a los dos. Gracias a todos por haber asistido y los que no pudieron, pues algunos sí les voy a poder transmitir la grabación. ¿Ok? Perfecto, y cualquier duda ya Muchas sabes. gracias. Que estén muy Gracias. bien. Hasta Hasta luego. luego. Chao, chao. Bye, bye. Chao. Cuídense. Y buen provecho. Y Y a la hora. gracias. Igualmente. Ok, bye, bye. Bye.